Amén. Y Padre, qué bendición, mi Dios, a poder, mi Dios, entender el hecho de que cuando, Padre mío, levantamos las manos hacia el cielo, mi Dios, estamos diciendo, mi Dios, nos rendimos, no podemos más. No podemos más porque no tenemos fuerzas para continuar hacia adelante, Señor. Por ello es que ahora venimos a ti, alabándote, glorificándote y exaltándote, pidiéndote, mi Dios, que nos ayudes, renueves nuestras fuerzas, nos des, Padre mío, el aliento y nos ayudes para ir hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento. Esta noche queremos, Padre mío, entender tu palabra, que sea tu espíritu explicándonosla y enseñándonosla. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios, hermanos. Pueden tomar asiento. Pueden tomar asiento. ¿Cómo estamos? ¿Listos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Si tienen sus Biblias, si trajeron sus Biblias, ábranlas en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 24, y vamos a estudiar de los versículos 1 al 25. Segunda de Samuel 24, de los versículos 1 al 5. El tema de hoy es las consecuencias de una mala decisión. Las consecuencias de una mala decisión. Muchas veces, hermanos, en la vida nos encontramos nosotros frente a un dilema, ¿no? Donde tenemos que hacer una decisión. Ahora, en estos momentos, yo estoy en un dilema muy grande en mi vida, ¿no? Estoy tratando de instalar un sistema solar en mi casa y tanto a mí como a mi cuñado nos encanta hacer research, ¿no? Indagar a fondo acerca de los diferentes productos que hay allá en el mercado. He estado aprendiendo acerca de los diferentes paneles solares. He estado aprendiendo acerca de los diferentes invertidores. He estado aprendiendo acerca de los diferentes programas que se pueden usar para este sistema. Y, me he estado empapando tanto en esta situación que ahora estoy más confundido que cuando comencé. Y la cuestión es la siguiente, que no quiero hacer una mala decisión. ¿Por qué razón no quiero hacer una mala decisión? Porque sé que si hago una mala decisión, en el futuro voy a pagar las consecuencias por una mala decisión. Quiero asegurarme que selecciono los mejores paneles que hay en el mercado en estos momentos. Quiero asegurarme que selecciono los mejores invertidores que hay en el mercado en estos momentos y que me van a ayudar a mantenerme fuera del sistema eléctrico de Southern California Edison, que está ahorita súper carísimo, ¿no? Entonces ese es mi dilema. Por ello es que las consecuencias de una mala decisión pueden ser ¿qué? Pueden ser deprimentes, ¿no es verdad? Y eso es lo que vamos a mirar esta noche. Vamos a mirar esta noche las consecuencias de una mala decisión. De una mala decisión de un hombre el cual la Biblia describe como un hombre conforme al corazón de Dios. Un hombre conforme al corazón de Dios. Y cuando hablamos de un hombre conforme al corazón de Dios, hablamos de un hombre, hermanos, que tiene una relación muy cerca con Dios. Conoce de Dios, habla con Dios. Consulta a Dios para todas las cosas. Y por ello es que queremos entender bien, hermanos, lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar en esta porción de la Escritura. Así es de que esta noche, para comenzar, el primer punto que vamos a tocar es la decisión de censar al pueblo. La decisión de censar al pueblo. Es el primer punto que vamos a mirar. El versículo 1, ¿qué nos dice? Dice que volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese: ve, haz un censo de Israel y de Judá. Hermanos, este versículo ha sido de gran controversia para muchas personas. Porque cuando escuchan o cuando leen en esa porción de la Escritura, dice, e incitó a David, ¿quién? Dios, a hacer ¿qué? A censar al pueblo. Muchas personas dicen que Dios está haciendo que David cometa un error para luego cobrárselo de regreso. Y en sí, hermanos, no es esa la situación.
No es esa la situación. ¿Por qué? Porque entendemos que Dios lo que está haciendo acá es lo siguiente. Hay pecado en el pueblo de Israel. Y Dios tiene que lidiar con el pecado dentro del pueblo de Israel. Y muchas veces Dios usa ciertas circunstancias, ciertas situaciones en nuestra vida para lidiar con nuestro pecado, para ayudarnos a corregir nuestras deficiencias en nuestro caminar con el Señor. Y podemos verlo acá de esta manera, que cuando nos dice que se volvió a encender la ira de Jehová contra Israel, nos dice que Dios se molestó mucho cuando Saúl hizo ¿qué? Cuando Saúl persiguió a los gabonitas, ¿no? Los persiguió a pan y agua, ¿no? Los quería destruir. Su plan de él era eliminarlos por completo, violando la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del hombre. Como leemos en 2 de Samuel capítulo 21 versículo 1, que nos dice: hubo hambre en los días de David por 3 años consecutivos. Y David consultó a Jehová y Jehová le dijo: es por causa de Saúl y por aquella casa de sangre, por cuanto mató a ¿quiénes? A los gabonitas. Lo que quiere decir es que Dios paró la lluvia del cielo para que mojase la tierra, para que produjese alimento. Dios paró aquello. O sea, Dios paró, cerró las nubes y no hubo lluvia por 3 años. Por 3 años consecutivos. Hasta que finalmente David dijo: esto no es normal. Esto no es normal. Hay algo raro aquí, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hace David? David va y consulta a Dios. Y Dios le dice: mira, el problema está en el pecado de Saúl. Ahí está el problema. ¿Por qué? Porque Saúl se llenó de celo, ¿no? Porque quería él supuestamente ayudar a Dios a limpiar la tierra de todos aquellos mundanos, o sea, de todos aquellos gentiles que quedaron cuando Josué entró a conquistar la tierra prometida. Y él quiso terminar la obra que Josué comenzó. Pero lo que no entendió es que la voluntad de Dios fue que estos gabonitas quedaran en la tierra como una señal de que Él es un Dios de misericordia y que honra las decisiones o las promesas que los hijos de Dios hacen en el nombre de Dios. Por ello es que para Dios, cuando tú haces una promesa en el nombre de Dios, Dios honra esa promesa. Aunque muchas veces no es buena, pero cuando tú le hiciste en el nombre del Señor, automáticamente le estás poniendo el sello de Dios y estás diciendo: Señor, yo sé que ya hice mal, pero lo hice en tu nombre. Ahora el Señor, ¿qué es lo que hace? La honra. Y eso fue lo que hizo en 2 de Samuel, capítulo 21, ¿no? Versículo 1. Así es de que acá lo que vemos en esta porción de la Escritura, hermanos, es que Dios ha hecho algo que para mí y para ti nos resulta un poquito difícil de entender. Dirás tú: bueno, ¿cómo es eso de que Dios incitó a David contra ellos a que dijese: ve y haz un censo de Israel y de Judá? ¿Cómo está eso? Dios, hermanos, tiene la capacidad para incitar a alguien a hacer algo malo. ¿Creen ustedes que Dios tenga esa capacidad? Ahora, cuando leemos esta porción de la Escritura, mucha gente dice: sí la tiene, porque nos dice en la Biblia, y la Biblia dice que así lo hizo el Señor. Pero hermanos, por ello es que hay que dejar que Escritura interprete Escritura. Tenemos que dejar que Escritura interprete Escritura. En otras palabras, mi interpretación respecto a este versículo es irrelevante. ¿Por qué razón? Porque lo que yo piense, de la manera en la cual yo lo lea, no tiene sentido. Porque es mi entendimiento. Pero cuando lo vemos a la luz de las Escrituras, entendemos perfectamente lo que estamos leyendo. Ahora, para poder interpretar este versículo 1, les voy a pedir que vayan conmigo a Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Primera de Crónicas, capítulo 21, versículo 1. Y escucha bien lo que dice acá. Fíjate lo que dice
en esta porción de la escritura. Dice, pero Satanás, ¿qué dice acá? Pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David que hiciese censo de Israel. Y dijo David a Joab y a los príncipes del pueblo, id, haced censo de Israel desde Berseba hasta Dan e informadme sobre el número de ellos para que yo lo sepa. Para que yo lo sepa. Ahora, hermanos, cuando vemos acá en el libro de Segunda de Samuel, que la escritura nos dice acá, y Jehová incitó a David contra ellos a que dijese, ve y censa al pueblo. Lo que vemos acá en esa porción de la escritura es lo siguiente: Dios permitiendo que el diablo meta su cola. Que el diablo meta su cola. ¿Por qué razón Dios permite muchas veces que el diablo meta su cola? Para que cuando nosotros, hermanos, somos pasados por el fuego, podamos entender que estamos mal, que necesitamos a Dios, que debemos de buscar de Dios. ¿Para qué? Para podernos alinear nuevamente en los caminos del Señor. Si no, fíjate cómo Dios permite en el libro de Job, capítulo 1, en el versículo 8. Fíjate lo que nos dice Job, capítulo 1, versículo 8. Y es muy importante que entendamos esto, hermanos, porque ese versículo 1 ha tirado a muchas personas y les ha llevado a dudar que lo que ellos están viviendo, que lo que ellos están pasando es de parte de Dios. O yo estoy enfermo porque Dios así lo quiere. O yo estoy en bancarrota porque es la voluntad de Dios. O ¿sabes qué? Yo choqué porque Dios así lo quiso. O sea, todos se lo achacan a Dios o al diablo, ¿no? Uno de los dos. Pero ellos nunca son responsables de sus acciones. Fíjate lo que dice Job en el capítulo 1, versículo 8. Y Jehová dijo a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Respondió Satanás a Jehová y dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No has creado alrededor a él y a su casa y a todo lo que tiene? Y el trabajo de sus manos has dado bendición. Por tanto, sus bienes has aumentado sobre la tierra. Pero le dice, escucha aquí, aquí el diablo le dice a Dios, pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene y verás si no blasfema contra ti en tu mismita presencia. Dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás de delante de Jehová. Aquí está. Como que si estuviésemos leyendo el versículo 1 en el versículo 12 de Job 1. ¿Por qué? Porque si leemos el versículo 1 dice, y volvió a encenderse la ira de Jehová contra Israel e incitó a David contra ellos a que dijese, ve y haz un censo de Israel y de Judá. Y dice aquí en el versículo 12, y dijo Jehová a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tus manos. Todo lo que tiene está en tus manos. Si vamos a Crónicas, donde leímos ya Crónicas 21.1, primera de Crónicas 21.1, dice, pero Satanás se levantó contra Israel e incitó a David a que hiciese censo de Israel. O sea que vemos acá claramente que no es Dios el que está incitando a David a censar al pueblo. El que está incitando a David a censar al pueblo es ¿quién? Satanás. Es Satanás el que está incitando a David a censar al pueblo. Por ello es que podemos entender que este versículo no es Dios el autor de la confusión, ni el que está incitando a nadie a hacer nada malo. Porque Dios no puede ser tentado, ¿me entiendes? Ni tienta a nadie tampoco. Ese es el Dios que nosotros servimos. No podemos echarle la culpa a Dios de nada o de ninguna de nuestras decisiones. En el versículo 2 dice, y dijo el rey a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre ahora todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Berseba, y haz un censo del pueblo, que yo sepa el número de la gente. Joab respondió al rey, añada Jehová tu Dios al pueblo 100 veces tanto como son, y que lo vean
que lo vea mi señor el rey. Mas, ¿por qué se complace en esto mi señor el rey? ¿Por qué? Lo que David estaba haciendo estaba mal. Lo hacía para satisfacer el orgullo de su corazón y complacerse con la idea de que gobernaba a un pueblo tan numeroso y jactarse de su número entre otras naciones y depositar su confianza en el pueblo y no en Dios. Es lo que estaba haciendo David acá. Se estaba jactando de que mira, gobierno a un pueblo inmenso, numeroso. Y mira la prosperidad de mi reino. Mira la prosperidad de todas las cosas que yo he logrado hacer. Porque estamos hablando ya de David acá cuando está en sus últimos años de vida. Está ya él al final de su carrera. Entonces, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que vemos acá? ¿Qué es lo que vemos en él? Orgullo. Orgullo en David. Joab trató de persuadirlo a no hacerlo. Le quiso hacer saber que fueran cuantos fueran, todo el pueblo estaba con él. Todo el pueblo era de él. Y si fueran 3 o 4, 5, 6 o 1 millón de personas, todos ellos eran el pueblo de Dios, pueblo que gobernaba David. O sea, no importaba el número, lo que importaba era que Dios le había dado a David el privilegio de ser el rey de Israel. Y David, quiso hacer lo contrario respecto a este asunto. Pero no escuchó. Fíjate lo que nos dice el versículo 4. Pero la palabra del rey prevaleció sobre Joab y sobre los capitanes del ejército. Salió, pues, Joab con los capitanes del ejército de delante del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Y pasando el Jordán, acamparon en Aroer, al sur de la ciudad que está en medio del valle de Gad y junto a Hazer. Después fueron a Galad, a la tierra baja de Obzi, y de ahí a Danján y a los alrededores de Sidón. Fueron luego a la fortaleza de Tiro y todas las ciudades de los heveos y y de los cananeos, y salieron al Nehueb de Judá en Berseba. Después que hubieron recorrido toda la tierra, volvieron a Jerusalén al cabo de 9 meses y 20 días. Y Joab dio el censo del pueblo al rey, y fueron los de Israel 800,000 hombres fuertes que sacaban espada, y los de Judá 500,000 hombres. 500,000 hombres. Qué interesante, ¿no? ¿Por qué quería David saber la cuenta de la gente de Israel? ¿Y por qué es que Joab regresa a él con la cuenta de solamente aquellos que sacaban espada? ¿Por qué no le trajo cuenta de mujeres, niños, adultos y ancianos? Porque eso es lo que hacen los censos, ¿no? Si te has dado cuenta, te han enviado un papel a tu casa y te piden que lo llenes y lo regreses al censo, porque quieren saber cuántos viven en tu casa, cuál es la edad de cada persona que vive en tu casa. O sea, quieren saber cuántas personas viven en la ciudad donde tú vives. ¿Por qué razón? Para saber cuántos habitantes hay en la ciudad de La Habra, pongámoslo de esta manera. Entonces dicen, ok, en la ciudad de La Habra viven aproximadamente 15,000 adultos, 25,000 niños, 30,000 ancianos. Y o sea, de esa manera ellos figuran más o menos cuál es el ritmo de vida, la clase de vida que hay dentro de la ciudad de La Habra. O sea, lo que vemos acá no es eso. Lo que vemos acá es que el mandato que David dio a Joab fue específico. Le dijo, hey, quiero ver cuántos hombres valientes tengo en mi reino. ¿Cuántos hombres valientes tengo en mi reino en caso de que yo tenga que defender a la nación? Ahora, otra cosa. ¿Qué es lo que está haciendo David?
Bueno, David está a punto de llegar está a punto de morir, ¿no? Está en sus últimos días. Le va a pasar el reino a uno de sus hijos. Ya Dios le había dicho a él cuál de los hijos iba a tomar el reino de Israel. Aunque varios de ellos vamos a mirar en el libro de Reyes que van a tratar de tomar el reino, ¿no? De las manos de David. Que ya miramos a Absalón, uno de ellos, que quiso quitar el reino a David. Bueno, no prosperó. ¿Por qué? Porque no fue ordenado por Dios. Pero ahora vemos acá que David está haciendo ¿qué? Está dejando un ejército numeroso y preparado para el que le siguiese a él sus pisadas, el que tomase el reino. Y le dijese, mira, yo estoy a punto de parquear el carro, colgar los guantes y tirar la toalla, ¿no? Todas las cosas. ¿Por qué razón? Porque voy a morir. O sea, ya estoy muy cerca de mi final. Pero te voy a dejar a ti con 800,000 hombres que sacan espada en Israel. Y te voy a dejar a ti con 500,000 hombres que sacan espada de la tribu de Judá. O sea que te voy a dejar con 1,300,000 soldados. Hombres que pueden defenderte y pueden pelear por ti y para ti. Ahora, lo importante de todo no es el hecho de que tengas un ejército muy numeroso. Lo importante de todo es que tengas a Dios contigo, con un ejército numeroso o con un ejército pequeño. Porque con Dios eres más que vencedor. En Dios está la victoria, hermanos. No está en los números. No está en los números. En Dios está la victoria. O sea, si Dios está en el medio, pongámoslo de esta manera, de una congregación pequeña, no importa que la congregación sea pequeña si Dios está en el medio de la congregación. Si el Señor es el centro de la vida de cada congregante. Que cada uno de los que estamos acá esta noche tengamos esa comunión, esa entrega, ese deseo, ese vivir para Dios y solamente para Dios. Que nuestro caminar sea Dios, que nuestro respirar sea Dios y que nuestro hablar sea Dios en todo tiempo y en toda hora y en todo momento. Pero David no lo miró de esa manera. No lo miró de esa manera. ¿Por qué, hermanos? Porque se enorgulleció. Se enorgulleció. Y nos dice que el orgullo, hermanos, es el sentimiento de satisfacción por los logros, capacitaciones o méritos propios o por algo en lo que una persona se siente tocada. Él se sentía orgulloso de que tenía un ejército de 1,300,000 soldados. Un ejército de 1,300,000 soldados. Si había que ir a la guerra, el llamar a todos estos hombres y juntarlos a todos ellos eran invencibles, de acuerdo al criterio de él. Ahora, vemos a Gedeón con 300 hombres. ¿Y fue qué? Invencible. Con 300 hombres. Así es de que el ejército, hermanos, en sí no es la respuesta. El número no es la respuesta. ¿Sabes cuál es la respuesta? Que Dios esté contigo. Si tú me dices a mí hoy, ¿sabes qué? Yo tengo $1,000,000 en el banco. Qué bueno, gloria a Dios por ti, ¿no? Pero ¿sabes qué? Si Dios no está contigo, ese $1,000,000 se puede esfumar. Puedes decir, tengo el mejor carro del mundo. Un carro nuevecito. Sí, pero apenas sales a la calle te lo chocan. ¿Y de qué te sirvió el carro nuevo? Si Dios está contigo, Dios va contigo. Dios va contigo a todo lugar. No recuerdo quién me contó esta historia de una mamá que siempre estaba orando por su hija. Y su hija le decía, mamá, ya déjate de tus religiosidad, no me estés molestando más con esa oradera y con eso que traes atrás de mí todo el tiempo. Y le dice a la mamá, a la hija, es que esta noche vas a ir a tu fiesta de graduación de preparatoria y cuando te vayas vas a llegar y vas a encontrarte con muchos muchachos que lo único que buscan es hacerte daño. Dice, mira, ¿sabes qué? Si quieres que Dios vaya conmigo, dile que vaya en el maletero.
O sea que vaya en la parte de atrás, donde ponen las maletas. Entonces, dice que en cuanto salieron de la casa, como a 4 millas de la casa, tuvieron un accidente. Todo lo que es la parte del frente del carro se destruyó, pero el maletero quedó intacto. ¿Por qué? Porque ahí es donde ella pidió que Dios fuera. Ella pidió que si Dios iba a ir con él, con ella, que fuese en el maletero, en la parte de atrás. Y ahí fue el único lugar donde dicen que no fue dañado, quedó intacto. Qué casualidad, ¿no? Hermanos, si nosotros nos levantamos por la mañana y decimos: Señor, estoy a punto de comenzar mis labores, no sé lo que me espera allá afuera. Ahora que yo salga por la puerta de mi casa, te pido que pongas una barrera de protección alrededor mío, Señor. Líbrame de todo accidente. Líbrame de todo conductor distraído. Líbrame de distraerme yo mismo incluso. Y ayúdame a ser fiel a lo que me has llamado y al trabajo que me has asignado. Quiero hacerlo para ti porque tú eres el único que merece la honra y la gloria. Cuando tú, hermano, te presentas a Dios de esa manera, Dios te prospera, Dios te cuida, Dios te protege, Dios te lleva y te trae con su bendición. ¿Por qué? Porque estás dándole a Dios primer lugar en tu vida. Eso es lo que Dios busca y quiere de nosotros. Ahora, el orgullo que podemos ver acá en la persona de David, hasta cierto punto lo podemos decir de esta manera, o quizá lo pudiésemos disfrazar y decir: bueno, David en sí no estaba enorgullecido. Lo que David estaba haciendo era ayudando a su hijo, preparando el ejército para que estuviera listo para su hijo. Pero no es así. Lo vamos a mirar más adelante. Fíjate en el versículo 10. Después que David hubo censado al pueblo, ¿qué dice acá? Hizo una fiesta. Dice que hizo una fiesta. Dice que le pesó en su corazón y dijo a Jehová: yo he pecado gravemente por haber hecho esto, mas ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo, porque yo he hecho muy neciamente. Yo he hecho muy neciamente. O sea, durante 9 meses y 20 días la conciencia de David estuvo dormida, pero ahora se despierta y lo acusa por ello y se arrepiente de ello. Ahora empezaba a ver su altivez, a mirar la condición de su corazón, a mirar la vanidad con la cual él dio órdenes a Joab y le dijo: Joab, vas a hacer lo que yo digo, no lo que tú dices. Vas a ir y vas a contar al pueblo como yo te lo he ordenado. Es lo que vas a hacer. Vas a ir a censar al pueblo. Pero ahora David está entendiendo que lo que hizo no está bien. No está bien. Ahora, hay algo que me gusta a mí de David. Y es algo que debería de haber en todos nosotros, hermanos. Haber en todos nosotros. Lo que él hace diferente es que él reconoce su pecado. Él reconoce. Dice: yo he pecado gravemente por haber hecho esto. O sea, él no dice: el diablo me incitó. Porque es lo que mucha gente dice, ¿no? Oh, ¿sabes qué? Es que yo fui tentado y fui movido por el diablo y por eso es que no pude resistir la tentación y caí. Oh, es que me guiñaron el ojo. Oh, es que me hablaron palabras bonitas al oído. Y cosas así, ¿no? O sea, siempre tratamos de excusar nuestro pecado. Siempre tratamos de echarle la culpa a alguien más. Pero David no, hermanos. Esto es lo que hacía de David un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque sabía que cuando él hacía algo mal, él entendía que era su problema, no era el problema de nadie más. No era el problema de nadie más. Él venía y lo admitía y lo confesaba delante de Dios. Lo confesaba delante de Dios, y al confesarlo delante de Dios, ¿qué nos dice? Más ahora, oh Jehová, te ruego que quites el pecado de tu siervo. Señor, fallé, Señor. Me equivoqué. Y yo sé, Señor, que he pecado delante de ti. Pero te pido ahora, Señor, que me perdones
y borres mis rebeliones. Es lo que le está diciendo a él. La culpa de ello y la conciencia de su pecado lo llevó a buscar, hermanos, reconciliarse con Dios. Lo llevó a buscar perdón a Dios. Lo llevó a buscar la voluntad de Dios. Lo llevó a buscar lo que a Dios le gusta. Que seas honesto. Que seamos honestos. Que hablemos con la verdad. Y no tratemos de culpar a alguien más por nuestras malas decisiones. Si tú haces algo, no le eches la culpa a nadie, ni te excuses de nada. ¿Lo hiciste? Pues acéptalo, reconócelo, confiésalo y pide perdón. Es lo que tienes que hacer, lo que tenemos que hacer. Si metimos la pata, metimos la pata. Pero no digamos que metí la pata porque me guiñaron el ojo. Ni digamos que metí la pata porque me hablaron al oído bonito. Ni digamos que metí la pata porque simplemente pues estaba aburrido y no tenía ya amor por aquella persona o por aquel cónyuge. Simplemente confiésalo. Habla con la verdad. Di, hey, ¿sabes qué? Sí, la regué. Cometí un pecado mucho, muy grave, un pecado mucho, muy grande. Como David está haciendo acá, dice, Señor, he pecado gravemente. O sea, mi pecado es inmenso. Mi pecado es un pecado que no solamente me va a afectar a mí, sino que va a afectar a muchas otras personas a mi alrededor. Gravemente quiere decir que es un pecado de muerte. Porque cuando una persona está grave, ¿qué es lo que está? De muerte. Está de muerte. Y dice él, Señor, yo sé, y ahora en estos momentos tú tienes todo el derecho del mundo de hacer descender fuego del cielo y consumirme, destruirme aquí mismo y acabar conmigo por lo que yo he hecho. De la manera que él se está expresando a Dios. Por ello dice, pero yo, dice él, yo he hecho muy neciamente. Él no dice, hey, ¿sabes qué? Fue Joab que me dijo, oye, ¿no sería bueno que tú contaras al pueblo? Oh, ¿sabes qué? Fue uno de los comandantes que me dijo, oye, ¿qué te parece si mandamos a hacer un censo? No, dice, yo fui el que le dije a Joab, quiero que tú vayas y cuentes al pueblo. Ahora, si lo vamos a ver desde el ámbito espiritual, hermanos, si lo vamos a ver desde el ámbito espiritual, ¿detrás de quién? ¿Quién estaba detrás de este pecado? Satanás, exactamente. De la misma manera que Satanás está detrás de todos los pecados del mundo. ¿Quién fue el que llevó a la mujer a comer del árbol de la ciencia del bien y del mal? Satanás. Fue la que le dijo a él, hey, ¿sabe Dios que el día que tú gustes de la fruta del árbol prohibido, tus ojos van a ser abiertos y vas a venir a ser como Dios? Le metió una gran mentira, ¿no? Para engañarla. Pero fue Satanás el que estaba detrás del primer pecado del mundo. Fue Satanás el que estaba detrás de lo que hizo David. No tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades del más allá. Es lo que nos dice la Escritura. No tenemos lucha contra carne y sangre. O sea, no tenemos lucha contra nuestros hermanos aquí presentes. Nuestra lucha, hermanos, está en el aire. Huestes y potestades. O sea, huestes quiere decir que son muchos los que nos rodean alrededor. Y son potestades, son ejércitos muy numerosos que continuamente nos están tentando y nos están llevando a pensar cosas que no debemos de pensar, a mirar cosas que no debemos de mirar, a decir palabras que no debemos de decir. Continuamente estos espíritus inmundos diabólicos nos están susurrando al oído. Mira qué hombre más esbelto, dicen las mujeres, ¿no? ¡Wow! ¿Verdad que está bien hecho, eh? Y lo mira el hombre mira a la mujer y dice, como Dios la hizo, como el doctor me la recetó, ¿no? O sea, cada quien le da su vuelta.
Pero igual, ¿de dónde vienen esos pensamientos? Del mismito diablo, hermanos. Por ello es que David reconoce él que él se dejó engañar. Se dejó engañar. Y se dio. ¿Se dio a qué? Se dio a la tentación. La tentación de él fue saber cuánto ejército tenía en Israel. Y cuando se dio a ello, entonces dice él, porque yo he hecho muy neciamente. Y es verdad, hermanos, todo pecado es necedad. Y algunos pecados son sumamente necios. Y así le pareció a David. Aunque he hecho neciamente, dice, Señor, perdóname. Perdóname. Perdóname, Señor. ¿Tú sabes cómo estuviese el mundo en estos momentos si todos aprendiésemos a pedir perdón? ¿Tú sabes cómo estuviese el mundo en estos momentos? Viviésemos todo el mundo en paz. Viviésemos todo el mundo en paz. No estuviésemos continuamente comiéndonos los unos a los otros. No estuviésemos continuamente observando la manera de vivir de las demás personas ni las palabras que dicen las otras personas. Simplemente estuviésemos nosotros diciendo, bueno, ¿sabes qué? Es una persona que es descendiente de Adán, por lo tanto trae el ADN del pecado. Y porque trae el ADN del pecado, pues es pecador o es pecadora y va a pecar. Pero si nosotros decimos, bueno, si él es pecador y yo soy pecador, pues entonces voy a ¿qué? A aprender a perdonarle para que también él a mí me perdone. ¿O no es bíblico? ¿No dice el Señor que si nosotros no perdonamos las ofensas de nuestros hermanos, no dice él que él tampoco nos perdonará las nuestras? O sea, es bíblico. Tenemos que aprender a ¿qué? Tenemos que aprender a perdonar. Y es por ello que David le dice a Dios, Dios, perdóname. Perdóname, Señor, porque yo sé que tú tienes la capacidad para perdonarme. Por ello es que las consecuencias de la mala decisión es nuestro siguiente punto este día. Las consecuencias de la mala decisión, nos miramos en el versículo 11 en adelante. Y dice, por la mañana cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente de David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y dijo, ¿quieres que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? ¿O que huyas 3 meses delante de tus enemigos y que ellos te persigan? ¿O 3 días haya peste en tu tierra? Piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. 3 cosas le dice el Señor te ofrezco. 3 cosas, David. David, te perdono. Pero ¿sabes qué? Todo pecado, David, trae consecuencias. Todo pecado trae consecuencias. O sea, yo ya te he perdonado, pero igual las consecuencias de tu pecado no las puedo parar. Y te voy a ofrecer 3. Dime cuál de ellas quieres. La primera, le dice a él 7 años de hambre. Esto seguramente significa la muerte de algunos en Israel, pero los ricos e ingeniosos sobrevivirían. Israel tendría que depender de las naciones vecinas para alimentarse. 7 años. Con 3 años que le vinieron de hambre a David, estaba todo paniqueado, ¿no es verdad? Estaba todo asustado. Señor, ¿qué está pasando? Ya hace 3 años que no cae lluvia del cielo y moja la tierra. No ha producido la tierra hierba verde en 3 años. ¿Qué está pasando, Señor? Dios le reveló que el pecado de Saúl era la causa del hambre. Y ahora le dice, son 7 años. Y ahora estos 7 años, David, no son a causa de Saúl. Estos 7 años son a causa tuya. Lo que quiere decir es que si hubo rebelión y hubo pecado en el pueblo, ¿te imaginas lo que va a pasar en 7 años? O sea, David lo pensó, ¿no? Segundo, dice que haya 3 meses delante, que huyas 3 meses delante de tus enemigos. Esto significaría la muerte de algunos en Israel, pero en su mayoría solo soldados.
Israel tendría que luchar con enemigos de entre las naciones vecinas. Ok, David, perfecto, all right. Tienes 1,300,000 hombres. Tienes 1,300,000 hombres, soldados. ¿Quieres ir a luchar con ellos sin mí? ¿Quieres ver lo que es ir a la guerra sin mi presencia? ¿Sabes qué es lo que va a pasar? No vas a poderles hacer frente. ¿Por qué no le vas a poder hacer frente? Porque mi protección va a ser removida de ti. Y cuando mi protección sea removida de ti, todos van a venir sobre ti. Y todas tus estrategias de guerra van a fallar. Todas. Así es de que, ¿qué vas a hacer? La tercera, que 3 días haya peste en tu tierra. Esto significaría la muerte para algunos en Israel, pero cualquiera podría ser golpeado por esta plaga. Soldados, civiles, ricos o pobres, influyentes o anónimos, realeza o gente común. O sea, esta plaga se iba a llevar por delante a todos por parejo. Hombres, mujeres y niños. Hombres, mujeres y niños. Todos iban a ir por delante. Ahora, le dice acá el profeta Gad a David. Le dice al final del versículo 13, le dice, piensa ahora y mira qué responderé al que me ha enviado. Hay algo interesante aquí, ¿no? Comúnmente, David era un hombre de Dios, un hombre conforme al corazón de Dios. David escuchaba de Dios, o sea, es el que escribió literalmente casi todos los salmos. O sea, tenía un oído para Dios y Dios tenía una voz para su oído. O sea, Dios hablaba a David. Pero aquí en esta ocasión Dios escogió no hablar a David. Escogió no hablarle. Le envió a un mediador. Y el mediador es Gad. Gad le dice, hey, esto es lo que Dios me mandó a decirte. ¿Qué vas a hacer? Piénsalo bien. Piensa bien, ¿ok? Piensa bien lo que vas a hacer. Porque yo tengo que darle respuesta a Dios. Tú me tienes que dar una respuesta para que yo se la lleve a Dios. Veamos lo que sigue en el versículo 20, en el versículo 14. Entonces David dijo a Gad, en gran angustia estoy. Caigamos ahora en manos de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. ¿Por qué David decidió no caer en manos de hombres? ¿Has encontrado tú en la tierra a un hombre misericordioso? ¿Has encontrado a un hombre que haya aprendido a olvidar el daño y el mal que tú le has causado? ¿Has encontrado a una persona que haya decidido que después de que le humillaste, después de que le golpeaste, después de que lo robaste, después de que lo estafaste, te ame, te perdone y tenga de ti misericordia? No lo hay, hermanos. El único hombre perfecto en la tierra es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el único al cual nosotros, la raza humana, golpeamos, escupimos, insultamos. Y aún a pesar de todo lo que le hicimos, dirás tú, pero yo no estaba ahí. No, pero tus pecados sí. O sea, mis pecados son los que llevaron a Jesús a la cruz. Tus pecados son los que llevaron a Jesús a la cruz. Y desde ahí de la cruz dice, Padre, ¿qué? Perdónalos porque no saben lo que hacen. Él es el único, hermanos, que que puede perdonar. ¿Por qué? Porque Él es perfecto. Él es amor, Él es gracia, Él es misericordia, Él es compasión. Él se compadece de nosotros. Y aún a pesar de todo lo que le hemos hecho, Él aún así ha escogido, ha decidido perdonarnos a nosotros nuestras iniquidades, nuestros pecados, y dar a nosotros, hermanos, aún el gozo de nuestra salvación, la vida eterna, alabarnos a nosotros con su sangre preciosa. ¿Te imaginas? Por ello es que David dice acá,
hey, ¿sabes qué? Yo no puedo caer en manos de ningún hombre, porque yo he peleado con todas estas naciones aquí y todas estas naciones me odian. Yo sé que el momento que yo me enfrente a ellos sin Dios, todos ellos me van a venir arriba como hienas. Las hienas, ¿no? ¿Conoces las hienas, no? ¿Has mirado el programa de jainas? ¿Has mirado el programa de National Geographic? Las jainas, las hienas que le llaman en español. Estas hienas, o sea, cuando van a atacar, atacan todas por montón. Y caen sobre su presa y la acosan y la destazan. Bueno, pues David dijo, así va a ser con mi vida. Cuando yo me enfrente, dice, cuando yo me enfrente a estos, ellos van a venir contra mí. Por ello dijo acá en este versículo, en gran angustia estoy, Señor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Pero optó ¿por qué? Optó porque dice, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga en manos de hombres. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. ¿Hemos fallado? Sí, diario. Hemos ofendido todos los días. Hemos cometido malas acciones todo el tiempo. Pero ¿sabes qué? Es bueno siempre venir a Dios, pedir perdón, porque Él es un Dios misericordioso. Él es un Dios de misericordia, un Dios que se compadece por nosotros pecadores y nos perdona nuestras ofensas. Por ello es que cuando dice caigamos ahora en mano de Jehová, esto significa que David escogió los 3 días de plaga. Los 3 días de plaga. En las otras opciones, el rey y su familia podrían estar aislados del peligro, pero David sabía que debía exponerse a la disciplina de Dios. ¿Sabes qué? Dijo David, fácilmente me puedo resguardar con muchos hombres de guerra. Me pueden cuidar a mí y a mi familia y no nos pueden tocar ni nos puede faltar nada en los próximos 7 años, ni en los 3 meses que seamos perseguidos por nuestros enemigos. Pero entonces no voy a pagar por mi pecado. No voy a experimentar las consecuencias de mi error. Y dice David, no es así. Yo también, de la misma manera que el pueblo va a sufrir, voy a sufrir juntamente con ellos. Yo también voy a ser parte de ello. Si hubiera escogido guerra, él fácilmente se hubiera resguardado a su familia. Pero lo interesante del caso es que dice, más no caiga yo en manos de hombres. ¿Por qué? Porque no hay compasión en los hombres. El punto 3 de esta noche, hermanos, arrepentimiento de la mala decisión. El punto 3 es el arrepentimiento de la mala decisión. Y Jehová envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado. 3 días. Y murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Y cuando el ángel extendió su mano sobre Jerusalén para destruirla, Jehová se arrepintió de aquel mal y dijo al ángel que destruía al pueblo, basta ahora, detén tu mano. Y el ángel de Jehová estaba junto a la era de Arauna, Jebuseo. Y David dijo a Jehová, cuando vio al ángel que destruía al pueblo, yo pequé, yo hice maldad. ¿Qué hicieron estas ovejas? Te ruego que tu mano se vuelva contra mí y contra la casa de mi padre. Contra la casa de mi padre. Nos dice acá que murieron del pueblo desde Dan hasta Beerseba 70,000 hombres. Esta fue una gran calamidad sobre Israel, una plaga devastadora que afectó a muchos en un periodo de tiempo muy corto. Muy corto. Pero cuando dice acá que Jehová se arrepintió de aquel mal, David sabía. David conocía a Dios.
David entendió que cuando Dios mirase lo que estaba el pueblo pasando, él iba a ser conmovido. Él iba a ser conmovido. Por esto justificó la sabiduría de David al ponerse en las manos de Dios. No podía confiar en los hombres porque los hombres lo iban a destruir, mas podía confiar en Dios, que Dios se iba a compadecer de él. Dios iba a compadecer de David. Por ello, él le dice a Dios: te ruego que tu mano se vuelva contra mí. ¿Por qué te ruego que tu mano se vuelva contra mí? Simplemente, Señor, te ruego que tu mano se vuelva contra mí porque yo pequé. Yo pequé, dice. Yo hice la maldad. Israel no hizo nada malo, Señor. Fui yo el que hizo el mal. Pero, hermanos, veamos algo acá. Veamos algo acá que es de suma importancia para poder entender lo que estamos viendo en estos versículos. Cuando Dios hizo que viniese hambre sobre la tierra por 3 años, ¿por qué razón hizo que el hambre viniese sobre la tierra por 3 años? Porque había maldad ¿en quién? En Saúl, en la casa de Saúl. Ahora, hablando de la casa de Saúl, miramos que los gabonitas le pidieron a David, ¿cuántos hombres? 7 hombres. Le pidieron 7 hombres. Le dijeron, danos solamente 7 de los hijos de Saúl. Y nosotros vamos a ir y los vamos a ¿qué? Los vamos a ahorcar delante de Dios. Los vamos a ahorcar delante de Dios. ¿Por qué razón los vamos a ahorcar delante de Dios? Porque queremos que paguen por su pecado. Es lo que queremos hacer, que paguen por su pecado. ¿Cuántos son, hermana Lourdes? Son 7, ¿verdad? Entonces, queremos que paguen por su pecado. Acá en esta porción de la Escritura miramos ¿cuántos? 70,000. 70,000. Lo que nos lleva a nosotros a deducir, hermanos, de esto es el hecho de que cuando Satanás incitó a David a censar al pueblo, y vemos en el libro de Job cómo Dios le cedió a él el derecho, o sea, le dio a él la luz verde para que incitara a David a censar al pueblo. Dios lo permitió por una razón. En Job lo permitió para mostrarle al diablo que su hijo Job era un hombre fiel, un hombre valeroso. Pero acá en esta ocasión podemos deducir que había pecado en el pueblo y Dios tenía que quitar el pecado del pueblo. Tiene que sacar el pecado de en medio del pueblo. De la misma manera que lo hizo con los gabonitas, de la misma manera que tenía que limpiar a esta ciudad, a este pueblo. En estos momentos tenemos en nuestro país, en los Estados Unidos de América, 2 grupos sumamente muy poderosos. El lado demócrata y el lado republicano. Dentro de ambos grupos hay personas muy radicales que defienden cada uno su grupo de, como luego dicen, uña y carne, ¿no? Dan todo por el partido. Son muy radicales. Entonces, podemos pensarlo de esta manera. Quizá dentro de esos grupos había también, dentro de este pueblo había un grupo de hombres muy radicales, o sea, que estaban dispuestos a hacer cosas que no agradaban a Dios simplemente porque se sentían orgullosos de ser descendientes del Dios Altísimo. Y nosotros podemos sentirnos muy orgullosos de ser descendientes del Dios Altísimo. Siempre debemos de hacerlo. Pero reconociendo que nuestro orgullo no es porque seamos descendientes del Dios Altísimo, sino porque Dios es nuestro Dios. Ese es el orgullo que tenemos, que Dios es nuestro Dios, no que nosotros seamos siervos de Dios. Porque sin Dios no somos nada. No somos nada.
No tenemos nada, no podemos lograr nada, no vamos a alcanzar nada. Dios es todo para nosotros. No importa que seas una persona educada, no importa que tengas una posición social muy alta, no importa que seas el presidente de los Estados Unidos. No importa. Sin Dios no somos nada. Nada, absolutamente nada. Continuando en el versículo 18. Y Gad vino a David aquel día y le dijo: sube y levanta un altar a Jehová en la era de Arauna Jebuseo. Subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado Jehová. Y Arauna miró y vio al rey y a sus siervos que venían hacia él. Saliendo entonces Arauna, se inclinó delante del rey, rostro a tierra, y Arauna dijo: ¿por qué viene a mí el señor rey a su siervo? Y David respondió: para comprar de ti la era, a fin de edificar un altar a Jehová, para que cese la mortandad del pueblo. Gad le dice ¿a quién? A David. Gad le dice a David: hey David, Dios me dio la solución para que pare la peste, para que pare la mortandad. Dios me dijo qué es lo que tienes que hacer. Anda, ve y compra la heredad y ofrece sacrificio a Dios ahí en la heredad de Arauna. Ve, anda y hazlo. Y es lo que muchas veces cuando alguien está mal, Dios nos lleva a nosotros ¿a dónde, hermanos? A la palabra de Dios. Nos lleva a la palabra de Dios y nos da palabra para aquella persona. Pero no somos nosotros, es Dios dándonos palabra para aquella persona que está en una situación de pecado. Y cuando el Señor te da la palabra, te envía con ella a aquella persona. Acá David recibió instrucción de Gad. ¿Por qué? Porque nos dice en el versículo 19: subió David conforme al dicho de Gad, según había mandado ¿quién? Jehová. O sea, Dios le mandó a él que hiciese esto. Le envió a Gad a David y le dijo: anda y di a mi siervo que para que pare la mortandad tiene que ofrecerme un sacrificio. ¿Dónde? En la heredad de Arauna. Y es lo que tiene que hacer. Hermanos, aquí es donde David se encontró con el ángel de Jehová, donde Dios cambió de mente respecto a la peste, la plaga que venía sobre Jerusalén. Y ahora Dios quería que David se encontrara con él allí en adoración. En adoración. Las eras se encontraban generalmente en lugares altos para poder alcanzar la brisa. ¿Por qué? Porque en las eras era donde aventaban el trigo. Era donde separaban el grano de la paja. En esas eras. Y la era de Arauna tenía una rica historia y un rico futuro. ¿Por qué razón, hermanos? Porque si vamos a Segunda de Crónicas, capítulo 3, versículo 1, dice que comenzó Salomón a edificar la casa de Jehová en Jerusalén, en el monte Moriah, que había sido mostrado a David, su padre, en el lugar que David había preparado en la era de Ornán Jebuseo. O sea, de Arauna, Hernán, Jebuseo. Tiene dos nombres diferentes, pero es el mismo nombre. Puedes ver claramente que en esa misma era donde David ahora está ofreciendo sacrificio para que parare la peste, es el mismo lugar donde el Hijo de Dios, Cristo Jesús, iba a ser sacrificado para parar el pecado de la humanidad. Qué increíble, ¿no? Qué increíble. Podemos ver la mano de Dios obrar de manera gloriosa y maravillosa. Y en Primera de Crónicas,
capítulo 22, versículo 1. Vamos a primera de Crónicas 21, 28. Dice, viendo David que Jehová le había oído en la era de Ornán Jebuseo, ofreció sacrificio ahí. Y el tabernáculo de Jehová que Moisés había hecho en el desierto y el altar del holocausto que estaba entonces en el lugar alto de Gabaón. Dice, pero David no pudo ir allá a consultar a Dios porque estaba atemorizado. ¿A causa de qué? A causa de la espada del ángel de Jehová. O sea, cuando se llegó el momento de ofrecer sacrificio, ¿qué es lo que dice David? Hey, ¿sabes qué? Yo no voy a Gabaón, a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque me he quedado espantado con el ángel del Señor. Y fíjate lo que dice primera de Crónicas 22:1. Y dijo David, aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. ¿Dónde? En el mismo lugar donde ofreció el sacrificio para que parase la peste que vino sobre la nación de Israel. Así es de que, ¿qué entendemos, hermanos? Lo que entendemos es el hecho de que Dios en su infinita misericordia le mostró a David cómo parar la peste, cómo parar el pecado. De la misma manera que encontramos que ahí después, años más adelante, está el Hijo de Dios, Cristo Jesús, ofreciendo el sacrificio para los pecados del mundo mientras Él moría en una cruz, en la cruz del Calvario. Continuando en el versículo 22, Arauna dijo a David, tome y ofrezca a mi señor el rey lo que bien le pareciere. He aquí bueyes para el holocausto y los trillos y los yugos de los bueyes para la leña. Todo esto, oh rey. Arauna lo da al rey. Luego dijo Arauna al rey, Jehová tu Dios te sea propicio. Y el rey dijo a Arauna, no, sino por precio te lo compraré, porque no ofreceré a Jehová mi Dios holocausto que no me cueste nada. Entonces David compró la era y los bueyes por 50 siclos de plata. Podemos ver que el corazón de David estaba correcto. Él quería ofrecer a Dios lo que le costase a él. No iba a agarrar el sacrificio de otro hombre o la propiedad de otro hombre para ofrecérsela a Dios y decir, bueno, Señor, pues ya me pediste que hiciera eso. Bueno, pues este me lo ofreció, pues yo te lo ofrezco a ti. Mira, ¿qué te parece? ¿No? O sea, no trabaja las cosas así. Dios te lo está pidiendo a ti. Tú te lo tienes que dar de ti, de parte tuya, que te cueste. Esa es mi mamá siempre, el que quiere azul celeste, que le cueste. O sea, si quieres, que te cueste. O sea, no quieras que todo el mundo te dé, ¿no? No, que te cueste, dice lo que él está diciendo. Para terminar en el versículo 25. Edificó allí David un altar a Jehová y sacrificó holocausto y ofrendas de paz. Y Jehová oyó las súplicas de la tierra y cesó la plaga en Israel. Cesó la plaga en Israel. Hermanos, entendamos algo. Las consecuencias del pecado o las consecuencias de una mala decisión nos pueden arruinar la vida. Nos pueden arruinar la vida, y más cuando nosotros no confesamos nuestro pecado. Si confesamos nuestro pecado, Dios es justo y fiel para perdonarnos, pero no para eximirnos de las consecuencias. Si pecaste e hiciste algo mal, vas a tener que pasar por el proceso de las consecuencias. Pero igual, Dios también te perdona. Dios honró el deseo de David de ser recto y de tener comunión con Dios, respondiéndole con bendición divina del cielo. De la misma manera que Dios puede honrar tu sinceridad, tu fidelidad y tu arrepentimiento si sabes que has hecho algo mal y te arrepientes delante de Él. Amén. Padre, gracias. Tiempo nos falta, Padre, porque hay mucho en qué indagar aquí. Pero gracias por lo que nos diste. Ahora, mi Dios, bendice a tu pueblo, tus hijos.
Y gracias por lo que nos has dado. Que el enemigo no nos lo robe. Padre mío, escríbelo en las tablas de nuestro corazón. Te lo pido esta noche en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén.